New Horizons Radio. Bueno, gracias amigos por continuar con nosotros y bueno, pues nosotros seguimos en este panel de consultas a expertos justamente de cara a conocer la realidad desde la perspectiva profesional en distintas áreas de la vuelta a clases presencial, cómo los niños, el tema de cómo los niños pudieran estar en las aulas de una manera sana, sobre todo en las edades de preescolar y en la primera infancia, y justamente la necesidad de poner sobre la mesa todas las perspectivas profesionales que en este punto pues nos ocupan. Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, bueno, pues está con nosotros en la línea y bueno, pues nos comparte sus impresiones en este sentido. Bienvenida, Rita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta, a pesar de que es el tema, yo pienso que más difícil Sí. de vivir y de desarrollar que se ha dado dentro de las cosas que se ha dado dentro de esta pandemia. Así es, Rita. Buenos días. Un fuerte abrazo a pesar de la distancia y ciertamente yo comparto contigo que estoy seguro que ni tú ni nadie nunca pensamos que íbamos a tener que vivir una situación como esta, pero estamos llamados a darles soluciones, potenciales soluciones. Y qué bueno poder contar con expertos como es el caso tuyo y todas las personas que conforman la sociedad de infectólogos acá en República Dominicana y alrededor del mundo, pues estoy seguro que tienen contacto con lo que está sucediendo en el resto de los países, sobre todo los países que se han visto con incidencias importantes de COVID y los países que tienen condiciones similares a la nuestra. El caso que a nosotros nos ocupa fundamentalmente es el viabilizar el regreso a clase de los alumnos. ¿Qué debemos nosotros de hacer? ¿Cómo debemos nosotros de comportarnos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a mano para poder potencializar y garantizar un regreso a clases de manera presencial, que es, a nuestro entender, la forma idónea de poder, sobre todo a los alumnos y a los niños y a las niñas en la primera infancia, hasta los 12, 14 años de edad, poder brindarle un servicio de calidad y poder brindarle un equilibrio socioemocional adecuado en esta etapa de sus vidas, que es una etapa vital. Y nos interesa conocer de parte de ustedes cómo ves tú el desarrollo de la epidemia acá en República Dominicana y cuáles serían los factores que nosotros los centros educativos debemos de tomar en cuenta a la hora de nosotros reinsertar a los alumnos en las aulas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un tema que tiene muchas aristas, muchas, pero es importante decir que en otros países ya es una realidad y se está retornando de forma presencial. Hemos visto el ejemplo de otros países y interesantísimo es saber que el grupo de riesgo de 1 a 10 años, se infectan menos los niños de 1 a 10 años que de 10 a 17 años. Mucha gente tiende a pensar que como son pequeñitos, tiende a haber más compartir, el compartir es más fácil. Entonces no es cierto. Estadísticamente, si vemos los lineamientos del CDC, la guía británica, que es algo fundamental que en este país no tenemos. Lo primero, si me preguntaran ahora mismo cómo empezaríamos, lo primero es creando un protocolo que no existe. Después de la creación del protocolo, ¿qué tomar en cuenta? ¿Cómo hacerlo? Definitivamente hay muchas estrategias, los países la han llevado de distintas maneras, desde ir haciéndolo de manera presencial por bloques, por edades, entrando siempre en los más pequeños primero, y días alternos, grupos limitados de niños con distanciamiento, con uso de mascarilla, si el perímetro no va a ser más de 2 metros, sí uso de mascarilla y de face shield. Una cosa importantísima es no permitir que los niños con otros grupos compartan. Por ejemplo, en Italia, el protocolo es los niños
no entraron de manera escalonada, sino todos los niños están entrando al mismo tiempo. Sí. Dentro de las medidas que ellos han tomado, es que los niños no hay recreo. Los niños están todos sentados en su pupitre, entran a distintas horas por diferentes entradas al colegio. O sea, el grupo de quinto entra a las 7:15, el otro grupo entra a las 7:45, el otro grupo entra a las 8:15, dándole un compás de tiempo entre grupo y grupo. Otra cosa es que no se comparten los grupos, y eso es también uno de los lineamientos de la línea británica. Si yo estoy en quinto, no comparto con el otro quinto ni con los niños de sexto. La merienda, el recreo se hace dentro del aula. Por app se piden los almuerzos, meriendas, y la cafetería va al curso. Eso es otra medida de lo que ellos hacen, por ejemplo. También lo que es, a mi entender, ¿qué debería de hacerse? Bueno, los niños quienes ya, de lo que uno tenga la oportunidad de haber tenido una PCR positiva con papeles o una prueba de inmunidad, eso significa que ya le dio COVID, se les realiza prueba de anticuerpos del tipo IgG y salen positivos, entonces esos niños también pueden integrarse a la clase presencial, sin importar el grado, porque ya le dio la enfermedad. Cuando esto no lo dicen las guías como tal, le estoy diciendo yo, una sugerencia. Si yo tuviera un colegio, yo quisiera saber cuál es el grado de inmunidad de mis estudiantes y de mis profesores. Y pienso que es una estrategia maravillosa. Que no tenemos tantas pruebas para realizar, sí, pero es algo muy importante porque le da seguridad, estamos sacrificando a todos los niños y hay muchos niños que ya le dio la enfermedad. Es muy poco probable una reinfección. Y los casos que han habido de reinfección no pasan 8 casos en el mundo y no reviste la importancia todavía como para nosotros pensar, por lo menos en este año, en una reinfección, valga la redundancia. Doctora, no sé si van cogiendo algunas ideas. Sí, claro. Usted habla de justamente esos protocolos que hay que adoptar en las escuelas, pero hemos conversado en múltiples oportunidades acá en New Horizons Radio de cómo la sociedad se ha ido abriendo, sobre todo en temas económicos, en temas de turismo, y las escuelas continúan cerradas. Los protocolos se empiezan quizás a poner en práctica en otras dependencias, como ya la misma movilidad turística interna que ha empezado a levantarse en los supermercados. Personalmente he visto niños montados en los carritos para niños sin las mascarillas incluso. O sea que hemos flexibilizado que los niños estén en otros escenarios, hemos flexibilizado la sociedad para que los padres salgan y regresen entonces a las casas. Entonces, ¿qué pasa con quizás este foco de infección que se quisiera señalar a las escuelas versus cualquier otro escenario donde los niños entonces pudieran estar libres del COVID? Bueno, a ver, son muchas cosas, porque si tomamos los lineamientos de OPS, un porcentaje de positividad para que se puedan reabrir las escuelas debería de andar menos de 10%, alrededor del 10%. Pero la pregunta sería, ¿es cierta nuestra estadística? Exacto. ¿Creemos nosotros en nuestros números? No sé. La verdad que me llama mucho la atención que ya sobrepasamos los casos de China. Actualmente llegamos antes de ayer, a 100,000 casos y tenemos una mortalidad menor. ¿Es cierto? No lo sé. Lo dejo como para que cada uno piense lo que crea. Pero también es la doble moral que queremos vivir, que quieren vivir algunas personas. No pueden, pero sí pueden estar compartiendo o pueden estar en el mirador, en el playground, jugando todos los niños, o pueden estar haciendo otras actividades. No veo hasta qué punto en un país donde la educación es tan
deficiente en algunos aspectos, yo pienso que es muy importante que no sacrifiquemos a todo el país, a todos los niños, porque se requiere esa interacción. Y de hecho la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que valoremos la parte emocional, psicoafectiva de los niños, porque después también nos pudiera pasar factura. Entonces, es una decisión definitivamente que debe de ser tomada en mesas de discusión ampliadas, pero hay que empezar por algo, y ese algo es definitivamente crear protocolos, y quién va a vigilar que esos protocolos se cumplan, porque cuando decimos grupo reducido, si no es que si el colegio tenía 30 niños en un curso, lo va a bajar a 20, porque es reducido, pero todavía 20 niños en una clase es mucho. Entonces, por eso es importante la creación de esos protocolos de distanciamiento, y siempre, por supuesto, lo que es el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de face shield en algunos casos. Los niños con necesidades especiales, sobre todo, necesitan también una clase presencial, no puede ser una clase por video Zoom. Rita, muy impactante lo que tú acabas de decir, porque es en extremo preocupante que a 7 meses de la pandemia, de la epidemia acá en República Dominicana, pandemia global, todavía no exista por parte del Ministerio de Salud Pública ni por parte del Ministerio de Educación un protocolo para la reapertura de las instituciones escolares. O sea, que no se le haya brindado un instructivo de cuáles son las cosas que nosotros debemos de cumplir para poder reabrir, sino que sencillamente salió el cuco de la infección, de la enfermedad, y todos debemos de encuevarnos, todos debemos de guardarnos bajo un refugio, y entonces en ese refugio tratar de mantenernos allí. Y el tema, mira, pero hay un problema, la educación y el equilibrio socioemocional de los niños, bueno, eso se resuelve con una computadora. Es penoso y muy preocupante la situación en la que nos encontramos. Y en ese sentido, entonces, a mí se me abordan 2 preguntas fundamentales grandes para ti. Y lamento que sean grandes, pero ni modo. De esa forma son. La primera es, ¿podemos pensar en que los niños, estando en sus hogares, mientras los adultos salen, mientras la hermana mayor, mientras el tío, el sobrino, la mucama o la que lo cuida, salen a la calle, están a salvo, están seguros? Por supuesto que no, definitivamente que no, porque no tenemos la oportunidad. El teletrabajo ya no es tan teletrabajo. Ahí vemos que muchas empresas ya están, los empleados están asistiendo, y los niños se están quedando nuevamente con los abuelitos, o se están quedando con las personas que colaboran en los quehaceres domésticos. Entonces, no podemos estar haciéndole pruebas semanal, o por más que esas personas que nos colaboran en los hogares, que trabajando corrido, pero van a su casa y vuelven y ya están en bien. Nosotros mismos que entramos y salimos, pues también exponemos a nuestros niños. Pero no es seguro, no importa dónde estemos. Bien, agrégale a esto inclusive, potencialmente, Rita, fíjate un dato que tú acabas de dar. Los padres salen a trabajar y dejan a los niños con los abuelos, donde precisamente los abuelos son estadísticamente las personas que están en mayor riesgo de contagio y de mayor riesgo de padecer de manera importante la enfermedad. Entonces sería, desde el punto de vista de infección y de manejo de la enfermedad, infinitamente mejor que los niños estén en la escuela y los abuelos estén en su casa resguardados del contacto con los niños, y que solamente tuviesen contacto con los niños en ocasiones muy inferiores y bajo escenarios más controlados que lo que estamos teniendo actualmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si algo pudiéramos estar haciendo positivo con nuestros mayores, es eso, no llevarle los niños, no dejar al cuidado nuestros niños a ellos.
porque son los más vulnerables realmente. Alguien me decía ayer que los profesores, cuando yo decía, bueno, pero vamos a ver si, aunque sea por grupitos pequeños, vamos a integrar. Me decían, pero los profesores no están expuestos. Sí, están expuestos. Igual estamos los médicos y estamos trabajando, pero es el trabajo que nos tocó, el trabajo que nosotros elegimos realizar. Si usted es profesor y es una persona de riesgo porque padece cáncer, tiene 65 años, es fumador, entonces pida una cambio de estrategia de trabajo, usted sea de los profesores que dé tutoría por video, pero busquemos profesores entonces sin esos factores de riesgo o personas que quieran realizar la labor sin el temor, porque todos nos podemos contagiar. Y yo soy testigo de que habiendo atendido ya miles de pacientes, sí se puede mantener uno sano. Gracias a Dios hasta el día de hoy no me he contagiado, espero no contagiarme, espero poder tener la vacuna puesta, y es solo en base al uso de mascarilla y lavado de manos y de protección y de distanciamiento. Bien. Se puede lograr. Obviamente. Entonces, la segunda pregunta, Rita, fundamental en este caso. ¿Podemos aspirar a tener los niños en las aulas con los profesores protegidos, con los protocolos de seguridad en términos de lavado de manos, de que los niños se presenten, se le monitoree las fiebres, se le hable a los padres y se instrumente para que, bueno, mira, si tu hijo tiene fiebre, no lo mandes a la escuela, etcétera? Pero debemos nosotros de aspirar, porque es mi opinión personal, y quiero ver si tú corroboras o estás de acuerdo conmigo. Yo no aspiro a que los niños vengan al colegio y no se junten, y que en el colegio ellos no jueguen entre ellos, tal y como tú dices. Si yo tengo 2 niños en un aula de 10 alumnos y 2 de ellos ya tienen su IgG positiva, es decir, ya ellos tuvieron la enfermedad, tú me decías a mí que eso garantiza cierta protección para el resto del grupo. Entonces, en definitiva, porque yo lo que quiero es que ellos sean niños, yo lo que quiero es que ellos disfruten, yo lo que quiero es que ellos aprendan, que ellos socialicen, y manteniéndolos a 2 metros de distancia y manteniéndolos con una mascarilla, que es como el gran miedo que tienen los padres, de que obligatoriamente los niños hay que mantenerlos con la mascarilla puesta, pero yo estoy viendo los ejemplos de que no. En Alemania le dicen, no, quítese su mascarilla, usted está dentro del aula, usted está en un ambiente controlado, usted está sano, el resto de los que están con ustedes están sanos, ustedes pueden trabajar y pueden hacerlo de manera correcta y no hay ningún peligro de contagio. ¿Eso se puede lograr? Bueno, has dicho muchas cosas, muchas ideas. Lo primero que quiero hablar un poquito es la inmunidad de rebaño, que te refieres. Inmunidad de rebaño es cuando ya un grupo de personas ha tenido la enfermedad, brinda protección a los demás. Los niños, los abuelitos que cuidan a los niños, que son vacunados, que reciben vacuna de neumococo, se enferman menos, a los viejitos le dan menos neumonía por neumococo. Es más o menos el concepto, a ver si me siguen. Pero con los niños pasa lo siguiente. En Alemania se quitan la mascarilla porque mantienen los grupos con un distanciamiento específico. Si un aula no, y de ahí la importancia de crear el protocolo, si un niño no mantiene una distancia de menos de 2 metros, 1,5 metros, puede quitarse la mascarilla. Si es menos de 1,5 metros, no debe de quitarse la mascarilla. Entonces, ahí sí es importante que el protocolo se realice y sea supervisado. La clase no puede tener, si es un espacio X, tiene que garantizar el distanciamiento para que ese niño pueda quitarse la mascarilla. Si no, no lo puede hacer, lamentablemente, tiene que llevar la mascarilla. Eso, lamentablemente. La parte del juego, lamentablemente, en inicio no es posible. En inicio no recomienda la guía británica, y el CDC no recomienda el compartir, es como crear pequeñas burbujas, no recomiendan el compartir entre cursos.
Si no, Ok, ajá. se vuelven como pequeñas células. Cada grupo es una pequeña célula. Perfecto. Entonces eso es importante que en inicio se haga así. Si el colegio tiene una capacidad para 3.000 niños, yo estoy de acuerdo que en inicio entre un 10% tal vez de los niños y más los niños que ya le haya dado COVID. Okay. Entiendo. Esa sería mi estrategia en inicio. Okay. Para ir incorporando poco a poco y ver el error. Si vemos que hay brotes, ¿qué pasa? En Alemania y en los otros países hay pruebas suficientes. Todavía en la República Dominicana, por más que hemos querido, no hay pruebas suficientes. O sea, nosotros no tardamos 3, 4, 5 días. Para cuando uno vuelva a tener una prueba, ya hay una cadena de contagio muy grande. Entonces, por eso es que no puede ser tan abierto como los países civilizados, donde hay recursos. Ay, Dios mío. Rita, pero volvamos de nuevo al análisis. A ver si lo podemos, porque me interesa esquematizarlo y operativizarlo, obviamente, con tu experiencia y sabiduría y conocimiento. Si yo tengo una célula, como tú le llamas, de 5 niños con una profesora de nivel inicial, o sea, niños que tienen 4 años, que tienen 3 años, que tienen 2 años, que tienen 1 año de edad, o que tienen 5 años de edad, 6 años de edad, esos niños, 5, 6 niños juntos con una profesora, la profesora protegida tiene su mascarilla y tiene su face shield, la profesora. Esos niños van a trabajar manualidades, van a hacer cosas juntos, van a estar interactuando entre ellos, van a ir a espacios de conocimiento donde son muy particulares, donde se van a reunir. La pregunta mía y la premisa mía es de que si esos 5 niños sanos están ahí juntos, no hay enfermedad. Y si en dado caso, por cualquier motivo, uno de esos niños enfermó, entonces, tal y como tú dices, la estrategia es de tomar al grupo completo, profesora y los 5 alumnos, y se retiran por 2 semanas hasta que ellos puedan pasar el periodo de incubación de la enfermedad. Pero mientras tanto, no podemos tener como un objetivo, así como no podemos tener como un objetivo la virtualidad, como una solución pedagógica ni socioemocional para la enseñanza en la primera infancia hasta los 10, 12 años de edad, tampoco puedo tener como un objetivo desde el punto de vista metodológico el trabajar con los niños enmascarados todo el tiempo. Es muy posible que yo pueda lograr que ellos estén enmascarados, qué sé yo, 50, 60% del tiempo, pero no puede ser una variable de tal pánico el hecho de que los niños se quiten la mascarilla, porque yo creo que no hay un dominicano en República Dominicana al día de hoy que tenga niños pequeños de menos de 10 años que se atreva a decirme a mí que en los últimos 6 meses sus hijos o sus hijas no han estado en contacto con otros niños sin mascarilla puesta. Totalmente de acuerdo. O sea, es verdad, tienes toda la razón. No puedo decir que es así. De hecho, yo vivo en un edificio donde tiene un parque en el medio del edificio y veo los vecinos jugando sin la mascarilla. Correcto. Esa es su célula, es una célula del edificio donde vivimos, que no nos queda de otra. Pero entonces ahí sí, si el protocolo está definido para que alguien de esos padres, de esos 5 niños, se sienten enfermos, bueno, no mandar el niño al colegio. Correcto. Si se determina que uno de esos niños o la profesora enfermó, entonces comunicarlo y a empezar un aislamiento hasta que los demás se tenga las pruebas y todo eso. Pero para eso nosotros requerimos pruebas. La palabra mágica, pruebas. Para nosotros saber qué estrategia tomar, el país necesita pruebas y estamos siempre escasos de pruebas. Pero pienso que aquí hay que poner en una balanza y en algún momento vamos a tener que seguir abriendo. De hecho, ya se ha empezado la apertura en otros aspectos. Porque de repente no los mandan a la escuela, pero vemos a la niña junto a la mamá ya en el salón pintándose las uñas o arreglándole el pelo porque va para la escuela. Oye, entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Pues decía el ejemplo del supermercado. No debería de llevar al niño al supermercado.
no debería de llevarlo al médico si no es atenderse el mismo niño. No es que yo no tengo con quién dejar el niño en la casa, o sea, hay que buscar otra estrategia. Definitivamente, el niño ni nosotros adultos deberíamos de estar en el medio buscando nada. No es que mi esposo va al supermercado y yo lo voy a acompañar. Este no es el momento para acompañar la pareja de uno. Uno va solo al supermercado, porque tenemos que también tener la conciencia social. Si salgo acompañada, es más gente en el medio y mayor probabilidad de que haya un mayor contagio. ¿Okay? Eso es importantísimo. Precisamente, Rita, perdón, tenía una pregunta, Ana, dale. No, la pregunta que le iba a hacer a Rita era justamente de la cohesión profesional que existe acá actualmente con respecto a esos protocolos. Si ustedes como entidad pudieran estar haciendo algún tipo de aporte, si han tenido acercamiento o si definitivamente con las personas que están trabajando directamente con el ministerio serían quienes estarían tomando la decisión que ha hecho la sociedad a la que representas justamente para que pudieras digamos que hacer un aporte para la realidad actual dominicana. Bueno, la verdad que me da mucha pena lo que voy a tener que decir, lo siguiente que voy a tener que decir a propósito de los aportes, pero si ni siquiera el protocolo de manejo farmacológico del cual nosotros participamos, y yo no quiero que esto se vea, yo no tengo ninguna predilección política, sí. Pero yo decía, bueno, vamos a darle un chance al gobierno, pero ese protocolo que hicimos el primero fue de marzo, y la actualización está trabajada en consenso con otras sociedades, y pregúntenme qué esperan para socializar ese protocolo. Si ese es el protocolo de manejo de los pacientes, imagínense los protocolos en el caso que le compete a ustedes. De la normalidad o una nueva normalidad. Entonces, precisamente, o sea, óyeme lo que tú estás diciendo, Cristo amado. Yo no puse aquí la cosa. Ay, Dios mío. No, pero esto lo vamos a poner ahorita. Rita, tenemos como sociedad, y tú lo mencionaste ahorita, y ojalá, y ya nosotros habíamos traído a colación ese documento hace más de 2 meses, la Sociedad Americana de Pediatría te pone en una balanza claramente y te dice, mira, el riesgo de COVID en los niños es infinitamente menos perjudicial que el riesgo de que los niños no vayan a la escuela. Es absolutamente vital, prioritario que los niños vayan a la escuela. Y aún en países como Estados Unidos, que tienen unos índices de contagio, que tienen unos índices de mortalidad y todo lo demás de letalidad, que no se corresponden con su capacidad en el sistema sanitario, nadie está poniendo en tela de juicio la apertura de las escuelas. Entonces, ¿cómo es que acá, un país subdesarrollado como tú dices, y como todos sabemos, podemos nosotros pretender mantener nuestros colegios, nuestras escuelas, sin ningún protocolo? Porque establéceme las reglas, dime cómo es que tú quieres que yo trabaje, y con mucho gusto vamos a trabajar, pero no podemos tener a los niños encerrados en las casas de manera permanente, porque ellos no son los culpables de esta epidemia, y ahora mismo son los grandes traumados, son las grandes víctimas de este tema, porque los adultos salen todos los días. Los adultos van al gimnasio y hacen ejercicio y regresan a su casa y dejan el niño en la casa el día entero y ni siquiera pueden ir al colegio a hacer recreación física. ¿Qué es lo que estamos como sociedad pensando? Por eso yo te pregunto y te insisto con el tema de la mascarilla con los niños, porque me parece que una parte importante de la sociedad, como no hay, tal y como tú dices, no hay un protocolo que se haya socializado, ni siquiera entre la clase médica, mucho menos se ha socializado hacia la población. A nosotros, a la población, lo único que nos han dicho es enciérrate, guárdate, mira, no salga, aléjate, mantente lejos de la gente porque la gente es un peligro. Eso es lo único que nos han dicho.
Y como no hay un protocolo, entonces los padres entienden que es imposible hablar de que el niño esté en la escuela, porque si el niño está en la escuela, yo sé por un hecho que yo no aguanto la mascarilla puesta, mucho menos la va a aguantar mi hijo. Pero es que yo nunca he visto que sano con sano da enfermo. Sí, pero una cosa importante, y yo no quiero que se vea, ahora estamos tocando la arista escuela, pero mientras Claro. haya transmisión sostenida, eso quiere decir, mientras se siga infectando el número de transmisión sostenida por encima de 1, el RO, la capacidad, un individuo infecta a tantos individuos. Si eso está por encima de 1, hay transmisión sostenida. Y mientras haya transmisión sostenida, no se recomienda apertura. Aquí hemos abierto el turismo, pero no, y volvemos a lo mismo, esto es como un círculo. No queremos abrir la escuela. Hemos abierto los gimnasios, que es un sitio de alto Contagio. flujo, Ya lo de alto veíamos contagio. Entonces tenemos una decisión donde definitivamente hay que trabajar protocolos de apertura escolares junto al ministerio. Hay que tomar, yo les invitaría a los oyentes de ustedes que los padres se empoderen también, los directores de escuela, las asociaciones, para que busquen y lean, por ejemplo, la guía británica. Es muy bonita, tiene inclusive cómo hacer los acercamientos a la escuela, todo este tipo de cosas, si usa mascarilla, ¿no? ¿Cuántos metros? El CDC tiene un documento también. Hay varios documentos que yo pienso que sería importante que se socialicen entre ustedes, porque definitivamente uno es que tiene que ir tomando esta situación un poco empoderarse. por las manos. Sí, porque definitivamente tenemos que cooperar. Esto ha venido también a suceder en un cambio de gobierno donde esto tampoco ayuda. Y con esto no quiero decir, ¿verdad? Porque, bueno, pero nos pusimos manos a la obra para crear todos los mecanismos y protocolos para que hubiesen elecciones presidenciales y congresuales, entonces podemos lograrlo de otra forma, porque ¿verdad? Pero Rita, También. por ejemplo, ahora mismo tú hablas de una tasa de infección de 1 o por debajo de 1. Siempre aquí hemos mencionado cuando Angela Merkel dijo, no, ya te podemos reabrir porque estamos por debajo de 1 en Alemania. La tasa de infección acá en República Dominicana de contagio actualmente está en 1. Y 1.6. 1.006, 1.003. Obviamente, yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué tanto le creo a la data? Pero si no le creo a la data, ¿cómo actúo en base a la data? Consecuencia. Bueno, por eso es importante, en realidad, nosotros trabajar un poco, que el Departamento de Epidemiología, los epidemiólogos trabajen, limpien un poco esa data para entender nosotros las defunciones, cómo que entran 35 defunciones en un día y qué pasó, dónde estaban guardadas, porque si eso no se esclarece esa situación, entonces nosotros estaremos dando muchos palos a ciegas y tal vez estaremos haciendo las cosas de una forma inadecuada, pero todavía con la tasa de positividad que hay, hasta el día de hoy hay transmisión sostenida. O sea, eso justificaría lamentablemente en no apertura, pero no solamente no apertura para el colegio, no apertura para el gimnasio, no apertura para el turismo, no apertura para todo. Entonces vamos a ser coherentes también, o sea, una cosa sí, una cosa no, ¿cómo es? Tenemos que definitivamente trabajar en lo que son los protocolos y tratar, yo les invitaría a los directores de las escuelas que traten de hacer un censo y descubrir cuántos niños de su población ya tuvieron la enfermedad, con documentos, ¿eh? Esto no puede ser, te dio, no. Vamos a ver. Con la IgG. O con una prueba de PCR. Una ¿Tuviste una prueba de PCR en mayo positiva? Ok, te la acepto. Eso es una prueba de inmunidad. ¿Por qué? Porque hay niños que no van, los anticuerpos pueden desaparecer en una parte de la población y más en los niños. Entonces, es importante que no sea solamente por inmunoglobulina G. Si esos niños tuvieron una PCR positiva en algún momento,
Eso significa también porque hay un mecanismo de inmunidad que es por activación de células T, que eso es, me estoy metiendo en otro tema, pero para fines de inmunidad es importante que los padres y los profesores sepan que existe otro mecanismo, no solamente es IgG positiva. Por eso aceptar todo aquel que tuvo una PCR, ese niño le dio la enfermedad también. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Rita, Ana, por esta conversación del día de hoy, la mañana de hoy, realmente muy ilustrativa y nos va a servir para mucho. Esperamos poder conseguir que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Vicepresidencia de la República, el párroco de la esquina, no sé, todo el mundo empiece a escuchar a una voz que los niños, las niñas, los adolescentes se merecen mejor suerte y merecen poder llegar a las escuelas, a los colegios, a tomar clases y no ser realmente las grandes víctimas que estamos teniendo hoy en día. La Sociedad de Infectología está haciendo un trabajo extraordinario con todas las limitaciones que tenemos acá en el país y ciertamente, imagínate tú, no tenemos un protocolo para los médicos. No se ha aprobado, no se ha socializado al menos, ya que ¿Cómo llegamos? Rita dice que lo han colocado. O sea que nada, agradecerles, Rita, el favor del contacto. Y bueno, pues acá siempre la puerta abierta. Ustedes no se muevan de ahí, que regresamos con mucho más acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio. Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole a la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.